Asambleísta Jorge Escala. Presidente, queríamos refrescar algunos hechos y algunos datos. El 8 de junio llega Hillary Clinton aquí al Ecuador. Ahora recientemente, el 15 de julio, Arturo Valenzuela, nada más y nada menos su secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental. Ante los gobernantes vendepatrias para firmar cartas de intención que permitían reafirmar o remachar la cadena de dominación y de saqueo a los pueblos como el nuestro, iban allá y firmaban cartas de intención. Ahora ya no. Ahora vienen, se reúnen y luego de que se reúne con Hillary Clinton presentan este proyecto de reforma a la ley de hidrocarburos. No es nada sospechoso de que existan presiones de las grandes transnacionales causantes de un perjuicio tremendo económico para el Estado ecuatoriano cuando reducen su capacidad de producción. Entonces vemos ahí cómo campos petroleros en su momento, que fueron concesionados a dedos por los diferentes gobiernos entreguistas, este gobierno no guarda ninguna diferencia. Más de 12 campos petroleros sin licitación se entregaron a las grandes transnacionales, Sacha, Pungarayacu, Pañacocha, Pacay, el campo Armadillo, al que él cuestionó en su momento, que le dijo gánster social cristiano, le entregaron este campo marginal. ¿Cuánto entregó a las grandes transnacionales? Más de 1.256 millones de reservas de barriles de petróleo, que equivalen a 62.817 millones de dólares, que bien sirve para cubrir el déficit fiscal y no estar amenazando a los pobres, que estaría implementando medidas antipopulares como la eliminación de los combustibles, la eliminación de este subsidio al gas, medidas antipopulares que van a afectar a los más pobres. Entonces no hay ninguna diferencia. Y sí sería interesante, asambleísta Paco Velasco, cuando dice cómo evitar la baja de producción. Pero hay que aplicar el artículo 74 de la actual ley, pues, que dice que cuando empresas bajan su capacidad de producción, el artículo 74 plantea hasta la caducidad, pues. Pero aquí petroleras que tienen juicio con el SRI por más de 1.180 millones de dólares que no le cobra este gobierno, que es bravucón con el movimiento social popular organizado, pero viene con la representante del imperialismo a cumplir órdenes para continuar con toda la política de saqueo de nuestra riqueza nacional. Apliquen la ley, pues. Mira que no guardan ninguna diferencia con todo ese grupo económico que tú lo planteaste ahí, Paco Velasco. Siguen en la misma línea. ¿Y cómo es que bajan la producción? El año 2006 fue de 105 millones de barriles anuales. 2007 bajan a 92 millones. 2008 bajan a 87 millones y en el 2009 desciende a 75 millones de barriles. ¿Por qué hacen eso? Porque aplican una política de chantaje a este gobierno y no es capaz de enfrentar y parar esta política aplicando medidas soberanas que le da la ley y renuncia a ese tipo de política. Por eso es que se proclamó cuando llegó Raúl Castro y Chávez el 10 de agosto en el a propósito de la fiesta del Bicentenario, dijo que era antiimperialista, anticapitalista, nacionalista, pero llega Hillary Clinton, le pone alfombra y le dice que ya no es nada, ya no es antiimperialista ni antinada, ya no es izquierda, ya no es nada. Vean ustedes cómo este gobierno ha abandonado el proyecto de cambio. ¿Y saben por qué chantajean estas transnacionales y esta ley se ajusta a sus intereses y no a los intereses de la patria?
porque vean ustedes, chantajean para no pagar impuestos, 1.180 millones de dólares. Chantajean con la demanda de más de 10.000 millones de dólares en el CIADI y retiran las demandas siempre y cuando le aumenten el precio del barril petróleo, que ya lo cumplió para las petroleras privadas, y también extender la vigencia de los contratos como hizo la empresa con la empresa Repsol, que tenía hasta enero del 2012 su contrato, ahí fenecían, y se lo extienden hasta el 2018. Qué generoso este gobierno con las empresas transnacionales petroleras. Ahí ya no es bravucón para defender los intereses de la nación y la riqueza del pueblo ecuatoriano. Ahí es dócil y sumiso con el imperialismo y sus intereses. Vean ustedes, compañeras y compañeros, se dice de que no se le deben entregar utilidades a los trabajadores. Yo les recuerdo que la Constitución en su artículo pertinente habla que está prohibido, bajo ningún concepto se puede permitir la disminución de conquistas y derechos laborales. Por lo tanto, no puede reducírsele del 15 al 3%, como se está planteando en estos momentos, el derecho que tienen los trabajadores petroleros que laboran en las empresas transnacionales. Miren, nosotros queremos una ley, pero una ley que permita recuperar nuestros recursos naturales como el petróleo. ¿Por qué no plantear en esta ley empresa que no quiere pagar impuestos, que se rehúsa a pagarle al Estado? ¿Por qué no plantear la caducidad y recuperar todos estos recursos? ¿Por qué no resistimos a aplicar políticas de esta naturaleza? Nosotros sí queremos que esta ley plantee la caducidad, pues, de la empresa Agip, que le debe más de 92 millones de dólares al Estado con 14 juicios. Solo uno han logrado cobrar y otro de 20 millones ya perdió el Estado ecuatoriano. Andes Petroleum, que tiene solicitud de reversión de su contrato. La Procuraduría también dijo que Petrobras tiene que aplicársele la caducidad en el contrato que tiene con el Estado, y en octubre del 2009 también Perenco, esta petrolera que ha violado la ley y la soberanía, según la Petroecuador, plantea la caducidad de estos contratos. Y lejos de aplicar esta medida, plantean extender los contratos para que sigan saqueando nuestros recursos naturales. Contra eso estamos, pues. Contra eso se moviliza, se levantan el movimiento indígena, campesino, los trabajadores, los obreros, los pobres en el Ecuador. Y la respuesta, la persecución y la política de denuncia de terrorismo y sabotaje para los defensores de los intereses de la patria, y mientras los que saquean nuestros recursos por ley los vamos a proteger. Miren ustedes que no hay ninguna revolución en el Ecuador. Hay retroceso, políticas antinacionales y políticas vende patria, a la que el pueblo ecuatoriano jamás va a perdonar, jamás va a tolerar. Y de seguro el pueblo sabio y este pueblo inconforme, que quiere bienestar y que el 60% del presupuesto general del Estado es financiado a través de los recursos petroleros, hoy van a agotarse para seguirle dando más ganga, regalía a las empresas transnacionales. Todo esto, por todas estas consideraciones, presidente, nosotros respaldamos la propuesta planteada por la compañera Magali Orellana. Esta asamblea no puede ser cómplice de este saqueo y, por lo tanto, porque viola la Constitución en todo lo que hemos coincidido aquí, una ley que trata 3 materias, viola el artículo 136, ya lo hemos dicho, de la Constitución, una ley que reduce el pago
del impuesto a la renta, una ley que le reduce y anula y renuncia el Estado a plantear la exoneración de las regalías, no puede aprobarse por esta Asamblea Nacional. Y mira, compañero Paco Velasco, es claro lo que tú planteas allí. Terminó su en tiempo. el artículo 7. Termino con esto, solo leo esto, presidente. El 25% para el Estado, el otro porcentaje, que es del 75%, será para cubrir inversiones, costos, gastos y una utilidad razonable a favor de las contratistas. ¿Qué más ganga para el imperialismo y sus empresas transnacionales saqueadoras? Gracias, presidente.